¿Qué tal amigos? Gracias por permitirme llegar hasta su hogar para compartir uno de los encuentros más interesantes que tuvo Jesús con un hombre, y en este caso fue con un hombre llamado Zaqueo. La Biblia relata que Jesús había entrado en una ciudad que se llamaba Jericó. Esto está escrito en Lucas capítulo 19. Y él iba pasando por la ciudad y el versículo 2 de Lucas 19 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, cuando estaban en la cena, observen lo que él declaró. Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús asintió a aquella declaración y dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es muy interesante este encuentro que tuvo con Jesús, este hombre, pero en especial el cambio tan radical que se operó en su vida. Dice la Biblia que este era un publicano, era jefe de los publicanos. Los judíos en ese momento habían sido invadidos por los romanos y una de las actividades más repudiadas era la actividad de los publicanos, que eran judíos que se habían prácticamente vendido al gobierno romano y trabajaban cobrando impuestos a la gente de su mismo pueblo. Por lo tanto, esa actividad era repudiada, rechazada, y nadie los quería. Este hombre tenía recursos, tenía poder, pero era totalmente repudiado y rechazado. Quería conocer quién era Jesús. De pronto había escuchado de las enseñanzas, los milagros que él hacía, tenía muchas inquietudes, quería conocerlo. Posiblemente era un hombre muy poderoso, pero tenía muchos vacíos y muchos conflictos en su vida. Cuando se encuentra con Jesús, dice que Jesús lo mira y le dice: Zaqueo, desciende, que hoy yo me quedaré en tu casa. Jesús se autoinvita prácticamente, le llamó poderosamente la atención, que lo llama por su nombre. Y hay algo que creo que vale la pena considerar, y es que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros de una manera particular. Nos conoce por nombre, conoce nuestras luchas, nuestras cargas e inquietudes, y dice la palabra que la mayoría de la gente, los que estaban allí, comenzaron a criticar y dijeron: ¿cómo es posible que Jesús vaya donde este hombre? Dice, comenzaron a murmurar diciendo que había entrado a posar donde un hombre pecador. La mayoría de la gente se queda en la crítica, en la murmuración, pero no podían lograr entender que Jesús estaba interesado en llevar el mensaje a este tipo de personas también, porque Dios no excluye a ninguna persona. Y entonces lo que sucedió en la casa es muy interesante. No encontramos en el diálogo de Lucas capítulo 19 que Jesús lo hubiera confrontado, le hubiera dado un gran discurso diciéndole: te has equivocado, estás haciendo lo incorrecto. Pero lo que sí llama la atención es la reacción de este hombre. Este hombre, de una manera muy sincera y espontánea, dice que mientras estaban en la cena, se pone en pie y dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y a los que he defraudado estoy dispuesto a darles 4 veces más. En otras palabras, la gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué lo hizo cambiar? Antes de encontrarse con Jesús, el ideal de su vida era la acumulación de riqueza.
podríamos decir que el Dios que dominaba su vida, su ídolo, su razón de ser era el dinero, eran las riquezas. Pero a partir de ese momento, cuando él se encuentra con la verdadera riqueza, cuando él se encuentra con el verdadero Dios, que es el Señor Jesucristo, en ese momento en su vida hay un vuelco, hay un cambio, y a partir de ese momento todo comienza a enrutarse por el camino correcto. Dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y a los que he defraudado estoy dispuesto a devolverles 4 veces más. Creo que la parte más importante no es que este hombre se había equivocado, sino la actitud de reconocer que se había equivocado. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El cambio en este hombre nos evidencia que tomó una decisión, la decisión de que ya no iba a vivir para el dinero, ya no iba a vivir para su riqueza, que ya no iba a vivir para acumular, que él ya tenía una razón de vivir, y era conocer a aquel que había transformado su vida. Hay algunas personas que en términos generales son buenos, pero cuando se encuentran con el Señor argumentan su propia justicia, su justicia personal. Pero este hombre, aunque se había equivocado, no argumentó nada de eso, sino más bien reconoció su falta, su pecado, y se acogió al plan y al propósito de Dios. Creo que es digno de resaltar que el encuentro con Jesús le dio un nuevo sentido y un rumbo a esta vida. Toda persona que se encuentra con el Señor verdaderamente, su vida tiene un nuevo sentido y un nuevo rumbo. Si usted hasta este momento no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, yo le invito para que en este día abra su corazón e invite a Jesucristo como su Señor y Salvador. Haga suya esta sencilla pero valiosa oración. Dígale: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar todos mis pecados, por tomar el total control del trono de mi vida y por hacerme la persona que tú quieres que sea. Amén. Estoy absolutamente seguro que si usted hizo esta oración con fe y abrió su corazón al Señor, Él entró en su vida como Él prometió, y Él comenzará a cambiarle hasta hacerle el tipo de personas que Él quiere que usted sea. Recuerde, Dios no nos rechaza porque nos hemos equivocado. La parte más importante es reconocer nuestro pecado y acogernos al gran amor y bondad de Dios. Y a partir de ese momento, Él comenzará a revelarse en nuestra vida hasta hacernos el tipo de personas que Él quiere que nosotros seamos. Yo le invito para que nos siga acompañando en esta serie Conociendo a Jesús, un encuentro con Jesús. Recuerden, no importa donde hayamos estado, lo que importa es que abramos nuestro corazón y nos dispongamos. Le invito a 2 cosas: que nos siga acompañando en esta serie y que comience a abrir, a orar, a leer la palabra, y se dará cuenta de todo lo que Dios hará en su vida. Gracias por acompañarnos. Dios le bendiga.